Con respecto a los estudios por imágenes, como el laboratorio, debe ser dirigido y seleccionado, depende de lo que hayamos encontrado en el examen físico y en la historia clínica, ¿sí? Lo primero que tenemos, la placa la vamos a tener de ingreso como rutina, que podemos encontrar una placa como es esta patológica, con una cavidad de paredes gruesas, que eso nos va a llevar obviamente sí a pedir la tomografía de tórax, y acá lo que vamos a sospechar, y si no tenemos el dato de la epidemiología, en una tuberculosis pulmonar típica. O podemos tener este tipo de placa, un infiltrado intersticial bilateral, micronodulillar. También nos obliga a pedir una tomografía en este paciente en estudio, y podemos tener esto, que nos va a dar alta sospecha, y depende de lo que hayamos rescatado en el interrogatorio, de una TBC o tuberculosis miliar. O podemos tener esto en la placa, un mediastino ensanchado, ¿sí? Que dirigimos el estudio hacia una tomografía, podemos tener, ya tenemos el lugar a donde vamos a tener que ir a tomar muestra. El diagnóstico más probable es que sea un linfoma mediastinal, ¿sí? O un tumor primario de mediastino, como causa de la fiebre. Ahora bien, si palpamos en el examen físico, si tiene hepatomegalia, la constatamos en la ecografía, o esplenomegalia, vamos a ir a pedir la tomografía, que podemos estar en presencia. Si tenemos una hepatomegalia aislada, 3 causas podemos sospechar, que es un absceso hepático como causa de la fiebre, ¿sí? Un tumor primario de hígado, un hepatocarcinoma, o un tumor metastásico hepático, ¿sí? Y ahora, si está asociada a hepatosplenomegalia, nos tenemos que guiar más hacia algo, a una endocarditis infecciosa, sobre todo si es más ostensible la esplenomegalia, o a una enfermedad oncomatológica como un linfoma. Bien. También la tomografía abdominal, cuando estamos rastreando, nos ayuda a encontrar otros tumores sólidos, como el de riñón, que es causa de fiebre y de síndrome febril prolongado, ¿sí? Bueno, el ecocardiograma, ¿cuándo lo vamos a pedir? Y bueno, tenemos un paciente con fiebre, le encontramos soplo, hemocultivos pueden ser positivos o no, pero tenemos que pedir un ecocardiograma. El primero que vamos a pedir es el transtorácico, pero a sabiendas de que generalmente tiene una especificidad alta para encontrar vegetaciones o alguna complicación infecciosa, pero tiene baja sensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay las vegetaciones que son menores a 2 milímetros no las encontramos, porque es operador dependiente, y porque si tiene una válvula protésica, no vamos a poder ver vegetaciones, vamos a poder verlas con menos frecuencia, o complicaciones del anillo valvular, como abscesos, tampoco los vamos a ver. Para eso es mucho más sensible el ecocardiograma transesofágico, ¿sí? La especificidad aumenta un 94% de los casos. También nos es importante, como dijimos hoy, tiene fiebre, no tiene una fiebre que le repercuta mucho, y le encontramos un soplo, podemos estar en presencia de un mixoma auricular, y lo podemos encontrar en el ecocardiograma. Y bueno, acá en Bahía no hay, pero algo importante, la tomografía por emisión de positrones o el PET-SCAT es importante cuando estamos rastreando o buscando fiebres de causa o hematológica, sobre todo los linfomas, ¿sí? Bueno, acá les puse unas imágenes de lo que es un transesofágico, transtorácico con vegetaciones. Acá tenemos la válvula mitral con vegetaciones y la válvula aórtica. Bueno, y esta es una pieza anatomopatológica. Muy bien. Y con respecto a la tomografía por emisión de positrones, tiene alta sensibilidad cuando buscamos algo oncológico, ¿sí? Fíjense acá, una tomografía común, no vemos mucho, sí tiene un hilio medio agrandado, pero acá nos marca bien un tumor de causa pulmonar, un tumor de pulmón con metástasis a nivel de la suprarrenal contralateral. Lo mismo es en los linfomas, ¿sí?
que podemos ver cuán comprometido está o qué extendido está ese tumor. Fíjense que en la tomografía común no se ve, pero en la emisión de positrones, como generalmente las células neoplásicas captan, al igual que las infecciosas, también, en las infecciones también sirve este tipo de estudio. Bien. Con respecto a las pruebas de laboratorio específicas, vamos a realizar cultivos a todo paciente que esté febril en búsqueda de la causa más frecuente de síndrome febril prolongado, que como vimos son las infecciones, ¿sí? Hemocultivos, urocultivos nos van a servir, y cultivo de secreciones. Si tiene un foco a nivel cerebral, meningio, es importante también el cultivo del líquido cefalorraquídeo o de distintas secreciones, ¿sí? También podemos ir a mandar a cultivar tejidos, como es la médula ósea, que ahora vamos a hablar de lo más invasivo, y, o de tejido biopsiado se puede mandar a cultivar para búsqueda de lo que es, esto es importante si sospechamos algo infeccioso, ¿sí? Siempre se solicita para gérmenes comunes, pero también para gérmenes típicos, como por ejemplo la tuberculosis, también para hongos se pueden mandar cultivos y parásitos. Perdón. También podemos pedir, porque los cultivos, sobre todo de estos gérmenes que son de lento crecimiento, como el bacilo tuberculoso, es importante pedir distintas tinciones, por ejemplo, la tinción de Barr, de bacilo ácido alcohol resistente, porque la vamos a tener bastante rápido, y en cambio los cultivos vamos a tener que esperar, si no es en un medio líquido, por lo menos 2 meses a que cierre, ¿sí? Que no lo descarte. Después, acá voy a hablar poco, tenemos más marcadores específicos, por ejemplo, la HeLADA o adenosín diaminasa, es una proteína que se pide, se puede crecer en forma exagerada si estamos estudiando un derrame pleural con fiebre, un líquido ascítico o el líquido cefalorraquídeo en pacientes en los cuales se sospecha tuberculosis, ¿sí? Y como dijo Ana, la procalcitonina se pide en estos casos, tal vez en una infección intrahospitalaria es cuando ya agotaste todos los medios cultivos y nada crece, y pensás que hasta es medicamentosa, pero en estos pacientes en los cuales estamos en la disyuntiva si es infecciosa porque no viene nada positivo o es oncológica, si la procalcitonina viene negativa, generalmente lo infeccioso va a estar descartado y nos vamos a orientar hacia algo más bien oncológico, ¿sí? O inflamatorio. Después, las serologías de distintos gérmenes es importante pedirlas, pero nos tenemos que orientar según la clínica del paciente, ¿sí? Podemos pedir serología para leptospirosis, brucelosis, citomegalovirus, Epstein-Barr y demás. Pero bueno, la idea no es pedir todas las serologías existentes, sino guiarnos según, como dijimos hoy, la historia clínica y el examen físico. Lo mismo, si estamos ante la sospecha de algo inmunológico, pedir todo el perfil reumatológico. Con respecto a los marcadores tumorales, se va a pedir en pacientes con altas sospechas tumoral, que ahora lo vamos a ver en los ejemplos de casos clínicos. Los marcadores más utilizados es el CEA y el K19-9 como marcadores tumorales de tumores digestivos. La alfa-fetoproteína, que no está puesta acá para tumor hepático, el PSA en próstata, el K125 en ovario. Pero generalmente tienen que venir no ligeramente aumentados, sino generalmente aumentados por 3-4 veces su valor normal, para que sean significativos, ¿sí? Bueno, pasamos a las pruebas invasivas que siempre se dejan para después. Una de ellas es si la sospecha diagnóstica, si tiene pérdida de peso importante, disfagia, tiene anemia el paciente, una de las pruebas que está indicada es la videoendoscopía digestiva alta, porque podemos estar en presencia, como en esta foto, en un linfoma gástrico o en presencia de un tumor gástrico primario, una úlcera maligna.
La videocolonoscopía también está indicada. Podemos encontrar un tumor como causa de la fiebre de más de 3 semanas de evolución, que generalmente va a ir acompañada de pérdida de peso, de anorexia temprana y de anemia, ¿no? O podemos encontrarnos este tipo de colonoscopía, que esto es una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn, como causa de fiebre. La mediastinoscopía, eso sí, hemos encontrado tanto en la placa como en la tomografía, un mediastino ensanchado con adenopatías, hay que ir a buscar ahí la muestra para toma de biopsia. La toracoscopía se usa mucho en el estudio de derrames pleurales, ¿sí? Sobre todo en sospecha de tuberculosis pleural o un tumor maligno de pleura como generador de fiebre prolongada. Esto es una pleuritis tuberculosa. Y la laparotomía exploradora realmente no se usa tanto ya porque generalmente se hace la punción dirigida por imágenes, ¿sí? Muy bien. Las muestras, a ver, la toma de muestra de biopsia, que las biopsias van a anatomopatología, pero si tenemos sospecha de una infección crónica, como es una histoplasmosis diseminada en un paciente inmunosuprimido o una tuberculosis, van a ir a cultivo también, ¿sí? La médula ósea nos va a arrojar, si sospechamos un trastorno mieloproliferativo, que seguramente en la analítica, en el hemograma, en el examen físico que hemos encontrado de adenopatía o esplenomegalia, ya nos ha arrojado algún tipo de sospecha diagnóstica, ¿sí? Como dije hoy, también podemos ir a buscar la tuberculosis miliar en la médula ósea, ¿sí? Porque generalmente está muy afectada. Y la endocarditis subaguda, con hemocultivos negativos, cuando no logramos encontrar vegetaciones o no logramos encontrar el germen en los hemocultivos, es probable que hallemos algo en la médula ósea, ¿sí? Después, con respecto a la biopsia ganglionar, es el test diagnóstico más frecuente de realizar. Generalmente en el síndrome febril prolongado es frecuente encontrar adenopatías. Siempre hay que evitar las adenopatías para toma de biopsias, que son las cervicales anteriores, inguinales o axilares, porque generalmente vienen como un patrón inflamatorio crónico y que nos va a tapar lo que estamos buscando si es algo maligno o otra enfermedad infecciosa, ¿sí? Las muestras, si se pueden remitir, tienen que ser de los ganglios cervicales posteriores, siempre que lo haya, ¿no? Supraclaviculares, infraclaviculares, mediastinales o retroperitoneales, esas tienen alto rédito. Y vamos a mandar muestra para anatomopatología e inmunohistoquímica, sí, citometría de flujo si estamos con sospecha de un linfoma, y para cultivos, de hongos o generalmente de gérmenes que crezcan lentos como el Mycobacterium tuberculosis. La biopsia hepática, si estamos en presencia de hepatomegalia, ya sea porque lo hayamos constatado en el examen físico o porque la ecografía nos arroje a eso y no encontramos otro dato, generalmente es importante realizarla cuando no encontramos un foco para diagnóstico de la fiebre, porque suele arrojar datos muy importantes, ya sean causas infecciosas o causas malignas o neoplásicas, no así en las inflamatorias, ¿sí? Lo mismo, bueno. Y bueno, como dije hoy, la biopsia percutánea guiada por imágenes se usa mucho más hoy que la laparotomía exploradora que se usaba antes. Bien, ya terminando, esto es un protocolo que me pareció lindo para tratar de resumir. Estamos en presencia de un paciente con fiebre, con un síndrome febril prolongado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dije hoy, importante, la historia clínica y el examen físico minucioso. Tal vez hay que hacerlo en días reiterados y repetirlo y ir buscando. Utilizar la piel da muchos datos ocultos, lo mismo que buscar adenopatías, buscar organomegalia, ¿sí? Buscar en el fondo de ojo. Después las pruebas inespecíficas que dijimos, ahí no las voy a nombrar de nuevo, toda la batería de laboratorio,
la placa de tórax y la ecografía abdominal. Así va a iniciar nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué puede ser? Tenemos que tratar también de suspender si está tomando o sustituir fármacos, porque los medicamentos pueden ser causa de fiebre. Y también, ya que tenemos al paciente estudiado, tratar de supervisar la detección de fiebre para descartar estos pacientes con fiebre facticia, que no son los más frecuentes, obviamente, ¿no? Si con eso tenemos alguna pista, podemos ir a hacer alguna prueba diagnóstica para, por ejemplo, es un paciente que tiene fiebre varias veces en el día, que tiene un soplo que le genera bacteriemia cada vez que hace fiebre, un soplo que encima es cambiante y que tiene lesiones en piel, vamos a ir a pedir un ecocardiograma a ver si encontramos vegetaciones y hacer hemocultivos a ver si rescatamos el germen, pensando en una endocarditis subaguda, ¿sí? Si no encontramos el diagnóstico, vamos a dirigir a extender más el plan de estudio y hacer una tomografía de tórax, abdomen y pelvis y colonoscopía. Ahí podemos encontrar algo para ir a tomar muestra, ya sea para un anátomo patológico o no. Si no encontramos, ¿hacemos tratamiento empírico? No. Tratar de observar al paciente. Si el paciente no quema, no corre riesgo de vida, no se pone tratamiento empírico ni antibiótico, y si sospechamos algo del colágeno y el paciente no tiene ninguna afección grave, no se arranca con corticoides, porque vamos a enlentecer más el diagnóstico y podemos agravar el cuadro si no estamos tratando, ¿sí? Se prefiere esperarlo. Ahora, hay situaciones más graves, por ejemplo, una meningitis tuberculosa, o una meningitis que se sospecha, o TBC diseminada, tuberculosis diseminada, o un paciente con una encefalitis que se piensa que es inmunológica, esos hay que ir a tratarlo en forma empírica porque corre riesgo la vida del paciente, pero si no, se los espera, ¿sí? Ahora, si estos estudios, la tomografía o la colono ha sido positivo, vamos a ir a buscar ahí para tomar la biopsia y ver el diagnóstico del paciente. Bueno, como conclusión, el síndrome febril prolongado, ¿cuál es la definición? Es la fiebre mayor a 38,3 grados, que por lo menos dura 3 semanas. La fiebre de origen desconocido es el síndrome febril prolongado que, después de haberlo estudiado exhaustivamente una semana en el hospital o en forma ambulatoria, en 3 consultas consecutivas, no se le ha encontrado el diagnóstico, ¿sí? Como dije hoy quedan pocas cosas, queda un 10% que queda sin diagnóstico o desconocido, si se lo ha estudiado en forma adecuada, ¿sí? En el paciente con una FOD clásica, y en el paciente con HIV un 14%, ¿sí? Y esto lo quiero repetir, todo paciente en el cual tenga fiebre no es un enfoque estándar, ¿sí? Nosotros tenemos que dirigir los estudios, depende de lo que encontremos en la historia clínica, en el interrogatorio minucioso, en el examen físico detallado, ¿sí? Y en las pruebas inespecíficas selectivas que a veces nos ayudan y nos acompañan a ayudar al diagnóstico o a la búsqueda, ¿sí? Pero no hay que hacer estudios excesivos ni pedir todo de entrada. Hay cosas que se dejan para un segundo tiempo. ¿Mm? Bueno.